El día de hoy me gustaría tocar el tema que le titulé a este tema, le titulé Nuestra lucha no es física, sino espiritual. Y vamos a ver algunos pasajes. Eh, Hay gente que me ha preguntado, me ha platicado, comentado. En estos días, muchas personas ya no, pues todo lo que es Dios, Satanás o los ángeles, los demonios, pues la gente no, hay mucha división en ese tema. Y yo voy a dar mi punto de vista el día de hoy. ¿Ok? Yo le titulé a este tema, Nuestra lucha no es física, sino espiritual. Entonces, nuestro verso clave, para iniciar, va a ser en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 13. Dice así, 6, 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces a hacer una pausa aquí, ¿ok? Lo que está diciendo aquí que nosotros debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que es el diablo, ¿ok? Entonces el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ya hemos nosotros estudiado anteriormente un poco acerca de de los tiempos, de los 6 días de la creación, que eh, simbólicamente para muchos comentaristas equivale a 6.000 años de vida. Y de acuerdo aquí nos está diciendo que los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ok? Entonces, cuando Jesús o Yeshua empieza a tener un encuentro con el diablo, después de que él es bautizado y llevado al desierto, el diablo le dice, adórame, dice, porque dice, a mí se me ha dado este poder o este dominio. O sea que el diablo está diciendo, Satanás está diciendo que él tiene el dominio sobre las cosas terrenales. O sea, se le dio el dominio a él. Entonces, el punto de hoy es de que nosotros no tenemos lucha. Nuestra lucha no es física, sino es espiritual. Entonces, vamos a ver que esta lucha existe desde el principio de la creación. ¿Ok? Y si recuerdan algunos pasajes, como Génesis capítulo 1, verso 1 al 4, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, si ustedes notan cuando estoy leyendo, enfatizo ciertas palabras. No sé si ustedes noten eso, pero aquí en mis notas, las palabras que estoy tratando de enfatizar es la palabra tinieblas, el Espíritu de Dios separó y otra vez luz y tinieblas. O sea que en el principio de la creación había tinieblas y esas tinieblas representan espíritus de maldad. ¿Ok? Aunque es una historia real de separación de lo que es las tinieblas, sabemos que el mal siempre habita en la tiniebla, siempre se esconde. Y la luz, sí, o sea, la verdad siempre sale a la luz. O sea, es lo que a nuestros días y todo el tiempo hemos hablado de esto, que la luz prevalece en la verdad y las tinieblas en la mentira. Entonces, eso es lo que vemos en Génesis 1, del 1 al 4, que Dios separó. O sea, no pueden habitar juntos la luz y las tinieblas. Entonces, en Génesis 3:15 nos dice que cuando la mujer peca, cuando el hombre cae desobedece la palabra de Dios, en el verso 15 de Génesis 3, Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, Dios le está hablando a la serpiente y le dice que por cuanto engañó a la mujer,
iba a poner una enemistad en la simiente en la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer. Iba a haber una lucha. Dice, dice que dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, que ya hemos estudiado anteriormente, que representa al Mesías, iba a herir a la serpiente en la cabeza, y la serpiente le iba a herir el calcañar o el talón al, a la simiente de la mujer. Y vimos que la simiente de la mujer representa al Mesías. Entonces, esta lucha, personalmente cuando yo recién comenzaba pues, a meditar un poco en la palabra de Dios, en la Biblia, se me hacía un poco raro o injusto, una lucha, de acuerdo a lo que estamos leyendo, una lucha entre un ser humano y potestades celestiales o potestades de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos ver lo espiritual. O sea, un ser humano no puede ver lo espiritual. Siempre, es que desgraciadamente, vemos, la mayoría de nosotros podemos solamente ver lo físico. Pero lo que nos enseña la Biblia desde el principio es de que nosotros, aunque tenemos una desventaja de estar en la carne, tenemos también, eh, estamos equipados también por Dios para poder ver lo espiritual. ¿Ok? Y eso se obtiene solamente cuando una persona se acerca a la fuente de vida, que es Dios. Entonces, vemos que desde el principio Dios nos está diciendo que iba a haber una lucha, y esta lucha no es nada injusta. Y yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar que cuando una persona nace con un don, por ejemplo, un cantante, una persona que canta, que nace, desde que nace tiene un don de cantar. No estudia, nunca se preparó para esto, simplemente es natural su voz y canta bonito o se hace famoso por su voz. Sin embargo, también vemos que hay cantantes o gente que ha practicado, y aunque eran muy desentonados, no tenían una voz muy buena, empezaron a estudiar y de repente llegan a un nivel alto en su carrera como de cantantes. Entonces la pregunta es, para una persona o para un juez, ¿qué es más valioso? ¿Una persona que nace con un talento o una persona que no nace con talento y llega a ser, a dominar o a triunfar en una cosa que él estaba en desventaja? Entonces, por lo regular le dan el valor más valor al que puede lograr llegar a ser cantante sin que haya nacido con ese don, que a una persona que haya nacido con el don. Entonces, esto en el judaísmo se enseña que si nosotros, siendo menor que los ángeles, podemos vencer a los ángeles, podemos vencer a las potestades celestiales, entonces venimos a tomar un nivel muchísimo más alto que los ángeles. Y por esa razón vemos en la Biblia que Dios envía a su Hijo en carne y sangre para mostrarnos que sí podemos vencer nosotros a los ángeles o seres celestiales que tienen ventaja sobre nosotros en cuestiones de, no sé si poderes que una carne no puede. Por ejemplo, un ángel, un espíritu se aparece, se desaparece, cruza ventanas, paredes, y nosotros no podemos hacer eso. Pero vamos a ver cómo es que hay una historia de un hombre que todo, de ahí comienza la nación de Israel, realmente comienza con Jacob. Aunque comenzó con la promesa con Abraham, realmente la nación de Israel no se llama la nación de abránica o de Isaac, sino se llama la nación de Israel. Y este Israel es Jacob. Y vemos que en el capítulo 32 de Génesis hay una historia de este hombre Jacob. Jacob se conoce como un hombre tramposo, como un hombre que no lucha legalmente.
Entonces vemos cómo él le robó la primogenitura. Su hermano tenía hambre y en vez de darle de comer simplemente porque era su hermano, le pide que le pague por la comida que le dio y le pide la primogenitura. Luego también se hace engaña a su padre, haciéndose pasar por Esaú cuando él no era. O sea, él estaba buscando bendición de Dios, estaba buscando ser, ah, ¿cómo le puedo decir? Ser aceptado por Dios o recibir bendiciones de Dios de una manera incorrecta. Pero cuando ya se casó y tuvo sus hijos y desea regresar a su casa, en el camino se topa con un hombre, dice un varón, la Biblia dice un varón, no sé en las versiones en inglés o en otras versiones, pero en la versión español dice que se encuentra con un varón. Y dice así el capítulo 32 de Génesis, dice, y se levantó aquella noche este Jacob y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, dice que luchó un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. O sea, le dijo el hombre, el varón. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Y esta frase de luchar con Dios, la verdad hay muchas interpretaciones. Luchar con Dios no significa contra Dios. O sea, luchó con Dios. O sea que se aferró a Dios, no en contra de Dios. Luchó con Dios, al lado de Dios para vencer a este varón que estaba ahí luchando con él, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le dijo, y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces vemos que aquí un hombre con sangre y carne como tú y yo, hecho de polvo, este hombre que es Jacob, busca agradar a Dios, busca recibir la bendición y la aprobación de Dios, y en este momento llega a su máximo nivel espiritual luchando con este varón que muchas piensan que es un ángel, unos piensan que era el diablo, otros piensan que era un ángel, pero la verdad no hay algo sólido para decir quién era, pero era un ser espiritual. Y este Jacob no se dio por vencido, aunque este hombre era espiritual. Entonces nosotros, aunque somos polvo, aunque somos criados de polvo, también somos embestidos, de acuerdo a la Biblia, del poder de Dios. Génesis 2:7 nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, de la tierra, pero también le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que el hombre que es formado del polvo, lo que realmente le da vida, lo que está invistiendo a este polvo, a este cuerpo nuestro, es el Espíritu de Dios. Entonces en el capítulo 1, verso 26, 27 de Génesis, vemos que dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces que Dios, aunque el hombre es lo más bajo, es polvo, es terrenal, no tan solamente es polvo, sino que también es espíritu. Entonces, cuando Dios sopla el espíritu de Él en el polvo, que somos nosotros, entonces ese ser humano que eres tú y yo, venimos a ser un ser viviente, o sea, un alma viviente. Entonces, lo que nos hace vivir a nosotros es el espíritu de Dios, aunque somos polvo. Fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, quisiera también explicar un poco acerca del capítulo 3 de Génesis 3, capítulo 3, versos 7 al 10. En nuestras versiones, a veces nosotros, pues, en el lenguaje que tenemos, a veces no nos podemos, como que no se nos viene a la cabeza el qué querrá decir esa palabra. Entonces, muchas veces
A mí, por ejemplo, cuando yo escucho estas lecturas o estas frases, me gusta investigar ah, qué es lo que significa esto. Entonces, yo me puse a investigar esta palabra que es la palabra voz, la voz de uno, en el capítulo 3 de Génesis, y encontrando en una versión judía o hebrea que se llama ónkelos, me encontré que la palabra voz significa palabra o sabiduría de Dios. ¿Ok? Ellos le llaman la palabra memra. O sea, entonces, y vamos a explicar un poco de esto. ¿Ok? Entonces dice así, dice que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces dice, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso fue lo que pasó. Dice, pero oyeron la voz de Jehová Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios. O sea, nosotros cuando escuchamos, oyeron la voz de Jehová Dios, pensamos que escucharon su voz, el sonido de la voz de Dios. Sin embargo, le digo, la versión de Onkelos dice que esa palabra voz significa que era la voz, era la memra, era la palabra o sabiduría de Dios. Entonces, nosotros cuando vemos Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que ese verbo también es palabra. La palabra, es la palabra de Dios. O sea, Yeshua, Jesús, es la palabra, es la sabiduría o es la memra de Dios. Entonces, cuando dice, y oyeron la voz de Dios, no significa que oyeron la voz del Padre de Dios, el verdadero, el único Dios, sino que escucharon la voz del Hijo. O sea, escuchamos la voz del Mesías, de Yeshua. En otras palabras, como porque tú y yo creemos que Jesús o Yeshua es el principio de la creación. Entonces, para nosotros los cristianos o mesiánicos, los creyentes en el Mesías Yeshua, este verso es de suma importancia porque aquí, desde entonces, Yeshua está trabajando, está actuando. Aunque nosotros no escuchemos el nombre de Yeshua o Mesías o Cristo, lo que queramos nosotros, esa voz es Él. ¿Ok? Y oyeron la voz, oyeron a Jesús, oyeron a Yeshua, que es la memra, la sabiduría de Dios. Dice que se paseaba en el jardín. Dice al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. O sea, otra vez usa la misma palabra, oí tu voz, oí tu memra, oí tu palabra, oí al verbo, a tu sabiduría en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el punto que yo quería aclarar aquí enfatizar o enseñar hoy es de que esta voz que Eva y Adán oyeron era el Mesías, era Yeshua que se paseaba en el jardín. Que desde entonces el Mesías existe. Está trabajando con el ser humano. Yeshua es la imagen de Dios. Cuando Yeshua dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, vamos a ver, de acuerdo a Colosenses 1:15 y 16, que esa imagen que Dios nos dio a nosotros es la imagen de su Hijo. Dice Colosenses 1:15, 16, o sea, Él, hoy hablando de Yeshua, es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nosotros ya hemos escuchado mucha gente se sabe de memoria estos pasajes, pero ¿qué significa o qué me está dando a entender este pasaje a mí, que soy un polvo? Que soy un hombre o tú como una mujer. Siempre en estos días hay mucha cobardía, mucha gente se la pasa llorando, sintiendo lástima por sí mismos o sintiéndonos menos. No, pues yo no puedo hacer esto porque yo no sé, yo no estudié, yo no me siento un tonto, una tonta, yo no fui a la escuela, yo no fui esto, y siempre nos ponemos como si somos lo más bajo. O sea que como que nosotros no creemos a la palabra de Dios cuando nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. O sea, no porque fuimos a la escuela o no, eso no nos hace mejores. Por eso vemos también
en los evangelios, cuando Jesús escoge a sus discípulos, dice, no, no escogió maestros o rabinos, escogió gente sencilla, gente que no sabía ni leer ni estudiar ni escribir, pescadores. Esto fue lo que él escogió para mostrar que la sabiduría de Dios o el poder de Dios no viene por la inteligencia del ser humano, sino es Dios. Entonces, de, en Colosenses 1:15 nos da una clave muy importante para nosotros, para ti, para mí. Si tú quieres saber o ver lo que no se ve, lo invisible, y queremos, porque tenemos una guerra no tenemos una guerra contra sangre y carne, sino contra potestades. Si queremos pelear contra potestades, contra seres espirituales, entonces el único que nos puede ayudar a ver las cosas espirituales que nosotros no podemos ver como seres humanos es el espíritu del Mesías, es el espíritu de Dios, que nos va a revelar, nos va a enseñar cosas que nosotros no podemos ver. Es el que nos va guiando a nosotros, que estamos ciegos. No tenemos esa desventaja al ser seres humanos hechos de polvo. Pero le digo, aquí la clave es que nos está diciendo que el Mesías dice, en él fueron creadas todas las cosas, y dice, y las que hay en los cielos y en la tierra, todo fue creado por él y para él. O sea que el Mesías es el que sabe todas las cosas. ¿Ok? Y él y Yeshua le da potestad a lo que él quiere dar, o autoridad a quien él quiere darla. Entonces, vemos también en el libro de Colosenses 1:9 al 13, que Pablo le pide a Dios sabiduría por la iglesia de Colosenses o por los creyentes en el Mesías. Entonces Pablo, en el capítulo 1:9 de Colosenses 1:9, dice así, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando que Dios le dé sabiduría a la gente que está creyendo en el Mesías, que habla su inteligencia, su sabiduría espiritual. No está hablando de sabiduría de este mundo. Cuando Eliseo está peleando con un ejército entero de los sirios, su discípulo de Eliseo dijo, Señor, dice, mira, hay muchos, ¿qué no ves cuántos están a nuestro alrededor? O sea, muchos ejércitos. Y le dijo, entonces Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que pueda ver. Y dice, muchos son más los de nuestro lado que nuestro adversario. O sea que pudieron ver las huestes celestiales, lo espiritual lo pudieron ver Eliseo y su siervo. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios. Entonces, lo que está hablando Pablo dice que él pide por la iglesia de Colosenses para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, lo que está diciendo Pablo, que como nosotros tenemos una lucha contra potestades, contra seres espirituales angelicales, eh, tenemos que nosotros estar fortalecidos en poder. O sea, ¿cómo es que un ser humano va a pelear con un ángel o con un ser espiritual? Entonces, veamos la historia de Jacob. La historia de Jacob que se convierte en Israel fue una historia real, una historia verdadera que leemos en la Biblia, cómo un ser humano puede luchar con un ser espiritual. ¿Ok? Y este ser espiritual, aunque parecía de carne y sangre, no era de sangre y carne, era un ángel o un ser espiritual que vino a tomar forma humana. Entonces, el apóstol Pablo está pidiendo para que Dios le dé fortaleza, inteligencia, sabiduría espiritual a esta iglesia, que entendamos. Y esa carta para los colosenses no es nada más para los colosenses. Nosotros lo tenemos en nuestra Biblia para que estas palabras, estas enseñanzas que se enseñaron hace 2000 años, podamos nosotros tener acceso a esta información para poder nosotros realmente vencer a estas potestades con las que todos los días, a cada momento, a cada segundo estamos peleando con ellos. ¿Ok?
Dice, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces vemos aquí que esa es la oración de Pablo para todos los que creen. Entonces, la guerra comienza en Génesis 3:1. Ahí comienza la guerra del ser humano contra ah, las legiones celestiales, ¿ok? De las tinieblas. Entonces, en Génesis 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, o sea, la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, bueno, no voy a de la historia, pero ustedes ya lo conocen, como que la serpiente engañó a la mujer. ¿Ok? Y ahí comienza una guerra. Esa guerra es el primer ataque de Satanás o de la serpiente hacia el ser humano. Y claro que Satanás siempre va a buscar los puntos débiles del ser humano para hacerlo caer de la gracia de Dios, cómo es que un ser tan bajo como un ser humano hecho de polvo pueda ser tan amado o tan querido por Dios. Entonces el diablo, que ese Dios formó al diablo, vamos a ver todo esto más adelante, como que Dios fue el que creó la adversidad, el adversario. Satanás tiene varios nombres. Tiene el nombre de Satanás, dragón, serpiente, adversario, el engañador, el padre de la mentira. Todos estos títulos los tiene el diablo. Entonces ya vimos que Dios, por causa de Satanás, pelear con el hombre. O sea que el Satanás es un ser espiritual o es un poder espiritual. Entonces, el ser humano es un ser mm, físico, pero también espiritual. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros, como físicos espirituales, podamos nosotros ejercer nuestro dominio espiritual, nuestra fuerza espiritual, para vencer a esos seres espirituales, aún estando en desventaja. Entonces, la serpiente tiene varias cosas que son importantes que nosotros entendamos. La serpiente es astuta. Dice que era astuta, dice el verso. Su misión de la serpiente es engañar. También la serpiente fue maldecida por Dios y por lo tanto se convierte en un enemigo del ser humano. ¿Ok? Son importantes entender esto. Es astuta. Entonces Jesús mismo nos dice que seamos como la serpiente. Dice, sé astuto como la serpiente. Dice, sé manso como la paloma. O sea, tenemos que entender la astucia. ¿Cómo es que podemos nosotros vencer al diablo? Buscar las debilidades o sus fortalezas de este criatura, de este poder, para poder vencerlo. Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos da una historia apocalíptica o una visión que tuvo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Apocalipsis, y nos dice que esa serpiente también se llama dragón y diablo. ¿Ok? Aquí dice, después hubo guerra, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. O sea, Miguel y sus ángeles, o sea que aquí hay nosotros hemos visto que este Miguel es como un arcángel, y hemos tratado esos capítulos anteriormente, estos temas anteriormente, de que está Dios, está el Mesías, están los arcángeles, perdón, están los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles. Entonces, cada ser celestial tiene un rango. Y este Miguel es un arcángel, que bajo su dominio, él es el que manda a ángeles. Entonces Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que Miguel es un ser como como en el cielo, como que hay ciertos seres como que se dedican a luchar, una guerra, como una guerra literal. Y entonces estos ángeles, Miguel,
tiene sus ángeles que luchan contra el dragón y también el dragón también tiene sus ángeles, o sea, los que le siguen a él. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, ¿ves cómo le llaman? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que el diablo, su trabajo, les digo, es de engañar al mundo entero o al ser humano. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que el diablo no nada más es engañador, sino que también es un acusador. Y vemos esto en el libro de Job, cuando dice que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y dice, y también venía el diablo, Satanás, y él los acusaba. Y ellos, dice el verso 11 de Apocalipsis 12, dice, y ellos le han vencido, o sea, la gente, los que han creído en el Mesías, los que se aferran al Mesías, dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que fíjense el lenguaje que está usando Apocalipsis. Dice que vencieron. Estos seres humanos que creyeron en el Mesías, vencieron. ¿Por qué dice? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, estaban dispuestos a pelear. Así como en el cielo hay una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles también. Ahora el diablo es mandado a la tierra, pero ahora los hijos de Dios, físicos, terrenales, hechos de polvo, como tú y yo, que hemos creído en el Yeshua como el Cordero, y la palabra de ellos dice, pero tenemos que menospreciar nuestras vidas para poder ganar. ¿Ok? Dice, por lo cual dice, alégrense cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un varón. Entonces vemos ahí que el diablo es el ser o la fuerza que lucha o tiene la guerra contra el ser humano, contra la humanidad. Y entonces vamos a ver que estos personajes que escribió en el Nuevo Testamento, como los discípulos y gente que fue testigos de, de esa historia del Mesías que se encarnó, vemos que Juan, que era un discípulo de Yeshua, en el capítulo 3 de Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 3, vemos que dice así, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Le dice, ahora nos da el consejo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero solamente que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Fíjense lo que está hablando el hombre, el discípulo amado de Jesús. O sea que este hombre no era un predicador como los de hoy. O sea que Jesús te ama, Jesús te ama. Y la gente, pues sí, Jesús me ama y pues seguimos viviendo una vida de pecado, pero nos aferramos a que Jesús nos ama. Entonces el discípulo amado de Jesús sabe que Dios nos ama, pero no ama el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre que dice que amar a Jesús, amar a Dios? Dice, se tiene que purificar a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, o sea, y nos dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. Dice, y sabéis que Él apareció, o sea, Yeshua apareció para quitar de nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el consejo del apóstol Juan no es como le digo, como los predicadores de hoy. La mayoría de predicadores de hoy que Jesús te ama, yo te amo y puro amor. Pero nosotros no podemos hacer nada
O sea, ya lo hizo todo por mí, simplemente yo me aferro a Jesús. Pero vemos que la Biblia, los discípulos, la mayoría de sus discípulos, y aún Jesús mismo, nunca nos dijo que nosotros ya eh, la tenemos hecha. O sea, Jesús peleó para que tú y yo fuéramos libres, para que ahora tú y yo peleemos contra el diablo. ¿Ok? Entonces, hijitos, dice, nadie os engañe. Dice, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que esta lucha desde el principio de la creación existe y tú y yo todavía estamos envueltos en ellos hasta que no venga el Mesías y termine el reinado de 6,000 años. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjense lo que está diciendo, Caín era del maligno. O sea, como que nos está diciendo que Caín prefirió estar al lado del diablo. O sea que hay dos lados, dos reinos que están luchando. El reino de Dios y el reino del mundo. El reino de luz y el reino de las tinieblas. Y vemos bíblicamente que el que está al mando del reino de Dios, el reino de la luz, es su hijo, el Mesías. Al otro lado tenemos el reinado del diablo, de este mundo, que se le ha dado a él el poder del mundo, que no se le dio a él, se le dio al hombre, pero el hombre por su maldad o su debilidad le pasó la autoridad al diablo. Entonces nosotros si nosotros decimos ser de Dios, tenemos que pelear para Dios, con Dios, no al opuesto de Dios. No podemos decir amar a Dios y seguir pecando o andar en pecado, escondiéndonos. La persona que se esconde, que busca la oscuridad, es la persona que no anda en luz, porque la luz revela la verdad. Entonces en Jesús, en Yeshua, no puede haber mentiras, no puede haber falsedades. O sea, nosotros podemos estar en el internet haciendo negocios o cualquier cosa, echando mentiras, robando, mintiendo, haciendo fraudes, viendo cosas que no debemos de ver, porque nadie nos está viendo, supuestamente nosotros, pero vemos bíblicamente que Dios es espíritu y Dios todo lo ve. Entonces, y nosotros, aunque somos físicos, tenemos espíritu. Y nuestro espíritu nos reprende, nos dice que tenemos que dejar esas cosas que no convienen. Porque aunque alguien no nos vea, físicamente nos está viendo Dios. Y también el diablo. O sea, esos seres espirituales pueden ver lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros andamos en maldad, escondiéndonos cosas para hacer cosas ocultas, entonces nosotros venimos a ser eh, como, ¿cómo se puede decir? Como soldados eh, en el reino del diablo. Y peleamos en contra de Dios. Y no fue así con Jacob. Jacob peleó con Dios, a favor de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pues porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces vemos que desde el principio Dios tanto amó al ser humano que no nos hizo como un animal, como los demás animales, sino que nos dio desde su mismo espíritu, dándonos la imagen de su Hijo Jesús, Yeshua. Entonces, pero no nada más eso, sino que si estamos en una guerra, una persona que está en guerra tiene que estar equipado para vencer. O sea, no podemos ir a una guerra sin nada. Por lo menos David llevaba una onda con piedras. Una persona que no lleva nada, ¿con qué va a luchar? Pero de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Fíjense que esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros para vencer al diablo. Nos ha dado espíritu de poder, no, no de cobardía, sino de un espíritu de poder, de amor. O sea que el amor y el poder y el dominio propio, dominar a nosotros mismos es vencer al diablo. Porque si nosotros no podemos dominar nuestra sexualidad o la cosa que comemos, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo descansamos, cuánto tiempo trabajamos. Cuando no hay un dominio o un balance en las cosas que todos los días luchamos con ellas, entonces no podemos vencer al diablo. Una vez que una persona diga, ¿sabes qué? Me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho la miel. Pues la miel es sabrosa y hace bien, pero cuando le pone mucha miel todos los días a su comida y come de más, pues se va a enfermar y tal vez hasta morir. ¿Por qué? Porque no hay un balance en nosotros, no hay un poder, un dominio de poder. O sea, mucha azúcar nos va a dañar, mucha sal nos va a dañar. Tenemos que tener dominio a las cosas que nos gustan, o las cosas que nos agradan en la vista, en el oído, en nuestro sentir. En todo eso tenemos que tener dominio propio. Entonces dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que el predicar estas cosas del Evangelio, que son las cosas que Jesús nos enseñó, y si no te avergüences de enseñar estas cosas, porque hoy en día la gente dice, hay mucho amor y mucha Biblia y esto, y pues, pues ya la gente tiene miedo a hablar de Dios. Dice, no tengas miedo, sino participa en el Evangelio por el poder, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús. ¿Ok? Entonces, pero a pesar de que estamos en una guerra, porque estamos y una guerra, miren, en una guerra hay muchas batallas. Puede que nada más hay una batalla, dos batallas, o 1000 batallas, o 10,000 batallas. Una guerra lleva batallas. Entonces uno por eso dice, no, perdí la batalla, pero no la guerra. O sea, muchas veces perdemos una batalla, pero no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a levantarnos y seguir peleando otra, otra batalla para, para poder llegar a vencer esta guerra. La guerra tiene su fin. Entonces, en el Apocalipsis 21:8, vamos a ver cómo es que el apóstol Juan, que vio esta visión, nos dice qué es lo que él ve, cómo es que lo físicamente, no estoy hablando espiritualmente o cómo se puede decir, o simbólicamente, estoy hablando literalmente en nuestras personas. Apocalipsis 21:1 al 8 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su novio, para su marido. Entonces vemos a nosotros que con mucha razón, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no lucharon para ir a Jerusalén, esta que tenemos aquí ahorita en Israel. No es la ciudad física,
ni tampoco es nada físico, ni el templo físico, ni nada de lo que Moisés hizo, que el candelabro o el arca del testimonio, nada físico es real. Y aunque no era real, había poder en ellos, pero lo real, o sea, lo que tú y yo debemos de estar peleando es para estar realmente en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad celestial. Ese es el mensaje de todo esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, o sea, en lo que estamos viviendo nosotros, primer cielo, primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva de Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, en una guerra, yo nunca he estado en una guerra, nunca he ido a una guerra, y hay gente que han sido soldados, pero aunque han sido soldados, no han ido a guerras. Pero los que han ido a guerras, a luchas, son gente que llora, gente que, aunque llegan del ejército ya cuando se acabó la guerra, hay gente que no pueden dormir, hay gente que se deprimen, hay gente que se mueren de depresión, hay gente que viven atormentados por lo que vieron. Me imagino yo que el estar en una guerra causa muchísimo dolor en una persona. Aunque mates a un enemigo, no es agradable matar o ver a un niño muerto, a una mujer muerta con, con la cabeza partida o con los intestinos por fuera. No ha sido no ha de ser nada agradable. Y entonces las guerras producen dolor y tristezas, ¿ok? Físicamente hablando. Y espiritualmente dice, Dios enjugará las lágrimas y ya no habrá lloro ni dolor. Pero en este momento sí lo hay. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, fíjense, porque ya hemos hablado anteriormente de esto, o sea, la nueva Jerusalén, la morada de Dios, la vida eterna, no le pertenece a cualquier persona. No todos van a obtener vida eterna, no todos obtendremos eso. Simplemente el que venciere. Capítulo 7, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y luego, o sea, y usted podrá decir, pero sí, pero no habla nada de esto. Sí, claro, el verso 8 dice lo opuesto. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí que la Biblia, mucha gente hoy dice, ay, es que siempre hablan del Apocalipsis y quieren meterle miedo a la gente. No, esto no es para meterle miedo a nadie, al contrario, es para darle esperanza a la gente. Es lo opuesto. O sea, si alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero está esta medicina que te va a salvar. Entonces, si la gente agarra y dice, ay, tengo cáncer, y empieza tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, pues se va a morir. Pero si el mensaje del cáncer no es para darte desesperanza, sino para darte ánimos, para que luches, para que pelees, para que venzas. Entonces, esto que viene la Jerusalén, de la nueva Jerusalén, y que tenemos lucha contra el diablo y contra potestades, no es para darnos miedo o que el que no venciere se va a ir al lago de fuego. No, al contrario, mi meta no es llegar al lago de fuego, es obtener la vida eterna y estar con Dios. Es algo de esperanza. Entonces, nosotros, tú y yo, quien sea que seas, tú decidiste luchar. Tú decidiste luchar. Yo decidí luchar. Y gente me dice, ¿cómo es que dices eso? Bueno, de acuerdo a los estudiosos científicamente, cuando un hombre y una mujer están juntos sexualmente, el hombre arroja millones de espermatozoides en la mujer. Y de todos esos millones, solamente uno entra en el óvulo de la mujer y
Y ahí se mantiene y empieza a crecer hasta que nace una vida. Y esos millones de óvulos o de espermatozoides que pasaron cuando tu madre, tu padre estuvieron juntos, tú y yo nacimos. O sea, yo decidí vencer y vencí a millones de otros seres que querían vivir. Sin embargo, yo fui que nací. Y cuando tú naciste, hiciste lo mismo. Entonces, aquí cuando nacemos, dice el libro de Job, que todos los días del hombre son duros, son difíciles. Nacimos en un mundo lleno de maldad. Eh, el reino donde las tinieblas prevalecen. Pero viene Dios y humanamente se encarnó el Hijo de Dios para mostrarnos que aunque en carne y sangre se puede vencer al diablo o a las potestades celestiales. Entonces en 1 Corintios capítulo 9 dice así, 1 Corintios 9 verso 24, dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, le dice, corred de tal manera que lo obtengas. O sea, nada más alguien va a obtener vida eterna, otros no. Entonces, pero dice, tú corre, no corras como un tonto, sino corre sabiendo a dónde vas corriendo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y fíjense, una cosa que habla el apóstol Pablo aquí, dice, yo golpeo mi cuerpo. Muchas personas ignorantes interpretan este verso como que yo me voy a golpear, me voy a dar golpes para que Dios me vea que me estoy golpeando a mí mismo. No está hablando de eso, está hablando de que te pongas control, que tú puedas tener, que no sea tu cuerpo el que te venza, que no sea el sexo, ni la comida, ni la bebida, ni las drogas, ni nada inmoral que te llegue a vencer, sino que tú vas a vencer tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios, fortaleciéndonos en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo se fortalece el Espíritu de Dios? Según Efesios capítulo 6, te dice así, Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el mensaje de Pablo para ti, para mí, el consejo, que nos fortalezcamos para seguir luchando, peleando contra estos demonios o estos ah, huestes espirituales malignas que habitan en los aires. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, ciñete tus lomos de la verdad, vístete de la coraza de justicia, calza los pies del evangelio, de la paz. Y sobre todo, dice, toma el escudo de la fe. Dice, para que puedas apagar todos los dardos del enemigo, o sea, del diablo. Y ponte el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, fíjense que nosotros, no sé cuántos de nosotros todos los días tenemos problemas, tenemos luchas, y siempre lo único que vamos con otra persona, le cuento mis problemas. Tengo problemas con esto, y somos puros lastimeros, llorando por nuestra manera de nuestra situación actual. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que no es así. O sea, las armas están aquí. O sea, Dios es el que te va a fortalecer, Dios es el que te creó, Dios es el que te dio de su espíritu, Dios es el que te formó en su imagen, el que te llenó de toda la armadura de Él, Él es. Solamente está en nosotros realmente practicarlo todos los días, porque esta lucha es muy difícil. Entonces, para concluir, yo quisiera leer el libro de Romanos, para concluir. Y el mismo apóstol que conoce muy bien este tema, esta verdad, nos escribe en el capítulo 8 de Romanos, y yo le titularía a este capítulo,
viviendo en el Espíritu de Dios. Viviendo en el Espíritu de Dios. Porque si nosotros no nos llenamos de Dios, ¿cómo vamos a vencer al diablo? Más en cambio, si nos llenamos del diablo, de la mentira, de la fornicación, de la hechicería, del mentir, de la envidia, de los pleitos, cuando llenamos nuestro corazón de las cosas que le agradan al diablo, pues nos venimos a ser fuertes en el ejército del diablo, peleando contra Dios, no con Dios, peleando contra Dios. Y Romanos 8 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, por eso les decía en el principio del tema, que nosotros somos carne y somos Espíritu. Dios nos formó, nos sopló del Espíritu, aunque somos carne. Y cuando nosotros le ponemos más énfasis a nuestra carne, a nuestro cuerpo, más que a nuestro espíritu, pues vamos a ser unas personas débiles espiritualmente. Tal vez tengamos muchos músculos físicos, pero espiritualmente estamos muertos. Entonces dice aquí, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu tiene el Espíritu, si es que alguno tiene, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es muy importante esto porque eh, la lucha, la gente me dice, no, pues que el diablo tiene poder y es que, no, es que el diablo tiene poder. Y la gente dice, el diablo es poderoso. Bueno, si el diablo es poderoso, Dios es todopoderoso. O sea, Dios fue el que creó a la adversidad, al adversario. El adversario es un trabajador, en otras palabras, para Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos a moldearnos a nosotros, a que entendamos que nosotros tenemos el poder para vencer. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también nos resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién nos va a separar? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjense lo que está hablando. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí que nosotros tenemos una gran oportunidad el día de hoy de recapacitar, de enfocarnos en nuestra meta, que es luchar, es pelear. Es una guerra que tenemos desde que nacimos hasta que moramos. Y los cobardes no pueden heredar el reino de Dios. Pero todos aquellos que se esfuerzan, que luchan con Dios, vamos a vencer al diablo en cualquier ocasión. Pero para esto ocupamos nosotros estar atentos a las artimañas del diablo, a los ataques del diablo, y estar siempre protegidos por el Espíritu del Mesías, de Dios a través de su palabra y de todo lo que hemos visto pues, en su Biblia, en su palabra, desde Abraham, Isaac, Jacob, Gedeón, David, mm, Zacarías, Isaías, los apóstoles. O sea, tenemos muchas cosas que nosotros que pensar. Pero el día de hoy les digo, la fe en el Hijo de Dios y en Dios mismo se está terminando. Muchos de nosotros estamos tanto ocupados en aprendiendo o peleándonos por cosas estúpidas. Pero Dios, todos los días tenemos esta lucha, todos los días. Y no se va a acabar hasta que moramos. Y aún después de muerto Moisés, dice que el diablo se disputaba el cuerpo de Moisés con Miguel. Entonces, aún de muertos, hay una lucha entre esos seres espirituales. Pero mi oración, mi deseo es que tú y yo dejemos de estar lamentándonos por nuestras situaciones y tomar nuestro papel como hijos de Dios y agarrar la fuerza en Él a través de su Hijo. Pues me gustaría terminar y escuchar tus comentarios.